Josué Serrano Rubio, de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un gusto para mí nuevamente el poder ser partícipe de esta actividad por demás importante y que sirve y que nos ayuda muchísimo para poder transmitir el conocimiento en este tipo de plataformas. El día de hoy platicaremos acerca de un texto muy importante en el campo de la filosofía, en el campo de las ciencias sociales, que es Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, específicamente nota histórica de una polémica incesante. ¿Y por qué es importante abordar este tema en particular? Porque a lo largo de la historia ha habido o ha existido una disputa, una pelea, por decirlo de alguna manera, una pelea científica entre la legitimidad de las ciencias humanas o las ciencias sociales o lo que conocemos como las ciencias del espíritu, y nos hemos preguntado, se han preguntado los teóricos a lo largo de la historia, ¿son verdaderamente ciencias? ¿Hay una fundamentación clara para determinar que son ciencias? Algunos dicen que sí, algunos otros han dicho que no son ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué no son ciencias? ¿Por qué no se rigen bajo parámetros basados en las ciencias duras que nosotros conocemos como las ciencias exactas? Entonces, hay una polémica. ¿Y por qué se llama una polémica incesante? Porque se mantiene hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, donde nos preguntamos de manera expresa si las ciencias sociales son verdaderamente ciencias. Todos aquellos estudiosos de esta gran rama de las ciencias y un servidor incluido, podría decir que sí. Todos los que nos dedicamos a hacer ciencias sociales, podríamos decir que sí, que nos basamos en parámetros científicos, pero los positivistas, los que se dedican a hacer ciencias duras o las ciencias exactas, nos dirán que no y que tiene cierta rigurosidad que debe de seguir y que no podemos plantearnos una idea como tal, el decir que son ciencias. Una polémica, sí, hay puntos a favor o puntos en contra, y muchos de los que me hacen favor de escuchar y de ver, podrán decir que esos consensos o esas ideales en torno a la cientificidad de las ciencias sociales han sido sobrepasados y podemos decir que sí son ciencias. Pero a mí yo quisiera hacer una pequeña semblanza de manera general sobre esta disputa, esta polémica que surge entre la cientificidad, entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, por decirlo de alguna forma, las ciencias nomotéticas, esas ciencias también del otro lado, las ciencias del espíritu. Hay dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico. La primera es la tradición aristotélica y la segunda es la tradición galileana. Son dos puntos de vista, dos elementos importantes que podemos identificar para determinar el método de investigación, es decir, dos planteamientos que podemos encontrar para decir o para determinar cuál es el método correcto para seguir o para hacer ciencia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la tradición galileana, que se dedica más o se enfoca más a las cuestiones numéricas, y decimos, bueno, si se enfoca más a las cuestiones numéricas, a las cuestiones de la tradición específica de lo cuantitativo, bueno, pues es una ciencia eminentemente positivista. Entonces podemos decir que las únicas ciencias verdaderas y válidas para la tradición galileana, bueno, pues tienden a ser específicamente las ciencias exactas. La tradición aristotélica va en ese sentido, pero pugna por un principio de inducción, es decir, que parte de una particularidad hacia una generalidad. Entonces, aquí es donde la tradición aristotélica podemos decir que le da cierta validez a las ciencias sociales. Entonces, podemos ver que desde la antigüedad ya existía una polémica entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Entonces, es una, digamos, una diferenciación entre dos puntos de vista, entre dos factores importantes, entre lo que es válido y lo que no es válido. Pero ya lo decía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, vamos a romper esos paradigmas y vamos a llegar a establecer parámetros en los cuales las ciencias sociales sí son consideradas como ciencias. También podemos señalar que dentro de estas tradiciones, entre lo que es específicamente la tradición aristotélica
y la tradición galileana como explicación científica, tenemos una polémica ya delimitada muy importante entre lo que es el positivismo y la hermenéutica. Los positivistas decían que lo más importante eran las ciencias exactas y que esas eran ciencias y que las ciencias sociales no lo eran, ¿no? Y la hermenéutica, bueno, pelea y pugna porque sí efectivamente se tenga, digamos, ese grado de cientificidad. Y se dice, las ciencias exactas o las ciencias nomotéticas o los positivistas decían que existía un monismo metodológico, es decir, una sola forma de hacer ciencia. Entonces, si nosotros queremos hacer ciencia, debemos de hacerlo de una sola forma, es decir, los objetos, dicen los positivistas, por la investigación científica son diferentes, así lo son diversos, pero debe de existir una unidad doctrinal. Por lo tanto, todos los parámetros científicos están basados en las ciencias exactas, en las ciencias en las ciencias, digamos, nomotéticas, y las ciencias del espíritu, bueno, pues las dejamos de lado. O sea, si queremos hacer ciencia en ciencias sociales, debemos adaptarnos a los parámetros de las ciencias exactas, y por lo tanto existe una explicación causal para todo lo que sucede en función del universo de las ciencias. Entonces, todo lo que tiene que ver con causa y efecto, bueno, pues es un elemento comprobado y que puede efectivamente convertirse en una ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Que ha dominado el interés positivista por la cuestión de la ciencia, por la cientificidad de todos los fenómenos que nos acontecen día con día. Pero hay diferentes teorías o diferentes aspectos que han hecho que las ciencias sociales hayan avanzado en esa pelea, en esa polémica. Y dicen los positivistas o dicen los que se dedican a hacer ciencias exactas que para que un enunciado sea científico debe ser comprobado, para que un enunciado sea verdadero tenemos que comprobarlo. Entonces viene la teoría de la comprobación, pero hay teóricos que han dicho que no necesariamente esto puede ser así y ponen ejemplos, ¿no? El mismo Popper dice que el cobre conduce la electricidad. Y eso puede ser un enunciado científico, pero bueno, para poder comprobar esto habría que checar o había que corroborar todo el cobre que existe en este planeta para saber, o en el universo inclusive, para saber si todo ese cobre conduce la electricidad. Entonces no podemos comprobar todos los enunciados científicos porque caeríamos en algo. ¿En qué caeríamos específicamente? Pues caeríamos en la muerte de la ciencia. ¿Por qué? Porque no lo podemos comprobar a ciencia cierta, no podemos comprobar todo lo que sucede en el universo. Ahí nos damos cuenta la importancia de que no únicamente el principio de deducción que va de lo general a lo particular y no únicamente las ciencias exactas son consideradas como ciencias, o no únicamente todos los preceptos científicos basados específicamente en el positivismo tienden a ser ciencias, sino que también las ciencias sociales, la hermenéutica y todo lo que tiene que ver específicamente con las ciencias del espíritu también son consideradas como ciencias. No sé ustedes qué opinan. Reitero mi nombre, Josué Serrano Rubio, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.